Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este canal. Hoy quiero mostrarte cómo hice una pequeña renovación en la entrada de mi casa. Como puedes darte cuenta, hace mucho que no le hago nada y ya las paredes están un poco despintadas y un poco manchadas de tierra por la parte de abajo. Así que decidí, primero que nada, tapar los tanques de gas, que a primera vista siempre me había traído un poco de conflicto. Así que decidí hacer una mampara. Tenía unas tablas por allí y las llevé con un carpintero para que me ayudara a cortarlas, hacerlas un poco más delgadas. Con la ayuda de unos cuantos clavos pudimos hacer esta mampara. Tenía un poco de polvo, pero eso no había problema porque podíamos limpiarlo. Decidimos hacerle unas patitas y bueno, estaba batallando un poco. Y bueno, gracias a alguien llegó a rescatarme. Así que terminamos de hacerle las patitas a la mampara para que se pudiera colocar frente a los tanques de gas, que no quería verlos cada vez que entraba. Me causaba siempre mucho conflicto, así que decidí hacer esta solución para taparlos y así fue como me quedó. La mañana muy temprano del día siguiente puse manos a la obra y ahora sí, después de regar mis plantitas, me puse a preparar el espacio para limpiar. Miren nada más, qué bonitas mis flores del desierto. Todas estas las saqué de una sola podita. Cuando iba creciendo, iba sembrando otras. Mi meta es hacer una barda de puras flores del desierto. Por este lado también tengo un arbolito de mandarina, que en este año ya me dio una mandarina. Y bueno, había que limpiar todo el terreno y me puse a limpiar un poco. Y también quise trasplantar una plantita. Moví esta pequeña plantita del lugar, la coloqué en esta tina donde tengo un jazmín. Cometí el error de regarlas primero, así que estaban húmedas, pero bueno, así lo hice. Hasta ahora está bien la plantita, no le ha pasado nada. También planté una corona de Cristo, creo que así se llama. Y bueno, mi esposo me ayudó a trasladar la mampara y con ayuda de unas patitas en la parte de atrás y un alambrito, él la fijó muy bien para que estuviera segura y no les pase nada ni a los perritos ni a los niños. Y ahora sí, a limpiar la zona. Lo primero que quería hacer era tapar los tanques de gas. No podía hacer mucho por el boiler que está allí, así que lo dejé allí y trataré de ignorarlo. Y bueno, como pueden ver, ya había intentado poner unas piedritas antes allí, pero solamente lo hice arrastrando piedras con el rastrillo. Y bueno, en esa noche decidí que se veía muy mal, entonces preferí limpiar toda la zona y recogí todas las piedras que pude y las puse en 2 baldes. Así que así me quedó. Y bueno, también le estuve dando con un asadón. Ese video lo perdí por alguna razón, pero le hice con un asadón para hacer una pequeña profundidad. No se nota mucho, bueno, solo se nota ahí la cara de Max, pero sí le hice allí con el asadón como unos 3 milímetros de profundidad, que no fue mucho en realidad, pero quería colocar las piedritas que quedaran un poquito sepultadas, voy a decir, allí para que no se muevan tan fácilmente. Entonces creo que sí se alcanza a ver que hice un pequeño hueco, como una L. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Miren nada más, todas las piedras que junté. Fíjense que no se desanimen si ustedes no pueden comprar piedras. Eso también era una opción, comprarlas, pero decidí juntarlas. Pero yo he ido a lugares, a tiendas, incluso bancos. Afuera de un banco hoy precisamente, vi que tenían en la entrada puras piedritas de estas, como las que se usan para construcción. Así que no me desanimé y dije, bueno, qué bien, voy a hacerlo con estas piedras.
Así que bueno, junté todas las piedras y las fui poniendo alrededor de esta pequeña banquetita que tengo aquí. Le hice un poquito también con el pie y las fui poniendo en forma. En realidad lo primero que hice fue marqué la zona con un palo hasta donde quería que llegaran las piedras y después le hice con el asadón para poder hacer un poquito de profundidad. Así que tenía ahí un trazo que no se ve, pero yo sabía que estaba allí. Y bueno, solamente hice esta forma de L. Creo que esta fue la parte más tediosa de todo. Ni siquiera la mampara me costó mucho trabajo, como colocar las piedras. Y por supuesto, tenía que pintar y con una pinturita blanca pinté la barda que ya estaba muy sucia y descarapelada. La verdad es que no moví nada. Hubiera sido mejor mover todo y poner la mampara al final, pero bueno, ese fue el día en el que mi esposo me pudo ayudar a ponerlo, así que me tuve que meter allí atrás y pintar. Me desestresa un poco pintar y me recuerda mucho cuando era niña. Cuando éramos niños nos ponían a ayudar a pintar la casa y aprendimos a pintar muy bien. Entonces es fácil para mí hacer este trabajo. Aparte estaba un poco ilusionada de ver cómo iba a quedar la entrada y ya no me iba a causar tanto estrés llegar a la puerta. Miren, ahí se puede ver la patita que mi esposo le puso a la mampara. Y bueno, terminar de pintar todo esto tomó algo de tiempo y el clima estaba un poco frío en esos días. Pero bueno, ya había comenzado y quería terminar. Yo creo que usar colores neutros es la mejor idea cuando quieres que algo se vea iluminado y bonito o elegante. Tal vez gris, blanco, beige, tonos cálidos. También esta pared estaba un poco manchada. Como no tenemos techo en esta zona cuando llueve y todo es tierra afuera, pues se salpica, no sé si se usa esa palabra donde tú vives, se salpican las paredes y quedan así. Y bueno, mis perritos también ensucian un poco. Y bueno, ahí va llegando el público que no ayuda, así que les tuve que pedir que se retiraran para poder continuar. Toda esta pared, por las plantas, por la tierra, cuando llueve, se ensucia mucho. Entonces solamente di una pasada por allí para quitar la tierra. Ya la había tallado con una escoba en otras ocasiones, pero no se le quitaba, entonces tenía que pintar. De buenas que tenía un poco de pintura del mismo tono, así que solamente la saqué y pinté. No llegué hasta abajo porque en realidad no tenía mucho caso. Abajo estaba muy sucio, entonces solamente llegué hasta antes de tocar la tierra. Y bueno, fíjense, mis macetas las he pintado ya varias ocasiones, pero mis perros siempre orinan allí. Entonces me las hacen muy, muy sucias. A veces me han dicho que o son plantas o son perros, pero a mí me gustan ambos. Así que estoy batallando para decidir y trato de poner las macetas o las plantas, mejor dicho, en macetas grandes. Si se dan cuenta, estas no son macetas. Yo conseguí unas
vaporeras viejas a las que perforé por debajo hace tiempo y las llené de tierra y allí pongo mis plantas. Y miren, esta es una tina, creo que le dicen un baño, y también la usé de maceta porque ya estaba viejita, entonces la utilicé. Así que tengo 2 vaporeras y un baño. Y ahí atrás pueden ver, tengo un arbolito de naranja en una cubetita de aluminio. Para esto ya había pintado todo, también pinté ese lechero, o no sé cómo le llamarán donde vives tú. También lo pinté, y la otra macetita. Y bueno, ya para esto casi estamos terminando con el proyecto. Fue muy sencillo. Es un proyecto sencillo, pero tomó tiempo, tomó días, tomó dedicación. Y recuerda que lo más importante es que es tu hogar, que tienes que poner empeño y amor. Y mira, este es el resultado. Le puse un tapetito y a la mampara le puse unos foquitos y también le colgamos un helecho. Estaba investigando que el helecho no le debe dar tanto sol, entonces quizá lo cambie más adelante por otra plantita colgante. Y mira qué bonito se ve en la noche, como para salir allí a platicar. Y mira, este es el antes y así es como quedó. Coméntame qué te pareció. Si te ha gustado mi canal, suscríbete. Hasta la próxima.